Ya, si quieren a los que quieran preguntar, pues nos esperamos ya al final. Gracias, Cecilia. Anitas, no bajen por favor, no bajen sus manitas, manténganlas ahí para estar pendiente. Entonces, la herida de humillación. Si tú te identificas con esta morfología en este momento, significa que es la herida más profunda que tienes en este presente y en esta es la que tienes que trabajar. ¿Sí? Ahorita nada más vamos a hablar de la de humillación. Estamos haciendo un taller todos los domingos a las 10 de la mañana. Si me permite la conciencia, ahorita les pongo los datos para explicarles de qué se trata el taller. De hecho, estamos empezando y vamos a ver esto de las heridas del alma. Y ahorita vamos a ver que el despertar de la herida, de esta herida de humillación, es entre el primer año de vida y los 3 años con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Este niño ha sido un niño humillado por uno de sus progenitores, por haber experimentado placer con sus propios sentidos, con sus propias emociones. Entonces, aquí su libertad de esta persona fue coartada por una actitud represiva y despreciativa en la herida de humillación. Hay alguien que está solicitando, Blanquita, que el control remoto de la pantalla, no sé si quieras checarlo porque están solicite y solicite y solicite y solicite. Entonces, bueno, la máscara de la herida de humillación es el masoquista. Su gran miedo es la libertad. En las características de la herida de humillación y actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada, que es el masoquista, acuérdense que la máscara se la puso la persona, la creó la persona para protegerse a sí mismo del dolor que le causa la herida activada. ¿Sí? La máscara es como el curita que le ponemos a la herida cuando nos hacemos una herida. Le ponemos un curita en lugar de tomarnos el antibiótico, en lugar de hacer una curación real, le ponemos nada más un curita. Imagínense lo que va a pasar con esa herida. Le va a salir pus, que es lo que sucede. Bueno, le va a salir pus y se va a infectar, que es lo mismo que sucede con las heridas del alma. Si tú le pones un curita nada más, no te tomas tu medicina para curarla, ¿qué va a pasar? Pues por eso tantos años llevas sin curar la herida del alma, ¿sí? La herida del alma se cura. Recuerden que es una herida. No se supera, no se trasciende, se trabaja, sí, pero se cura porque es una herida, así tal cual como la herida cuando nos cortamos. Esta no se supera, no se trasciende, se trabaja, sí, pero también hay que curarla, ¿sí? Con medicina y todo. Lo mismo es con la herida del alma. Entonces, en sus características de la herida de humillación, tiene una bella alma de misionero, pero con frecuencia la manifiesta por temor, porque además está siempre en búsqueda de aprobación. Siempre está en búsqueda de aprobación. Y en el camino pierde la individualidad, pierde la autenticidad como persona. Al estar buscando al estar pensando en la búsqueda de aprobación, pierde su identidad en el proceso. Y en la cuestión del poder superior o de Dios, cree que Dios le observa y le juzga sin descanso y que siempre lo está castigando.
Hace todo, esta persona con la herida de humillación hace todo por ser digno o digna de Dios o de aquellos a los que ama. Cree que para ser espiritual y digno debe aliviar el sufrimiento de la humanidad. ¿Sí? Es la persona sacrificada, que hace todo por todos y no hace nada por ella. Por eso se ve tan descuidada en su físico, en su morfología, porque se ve, digamos que ella empieza a comer azúcar, harina, sal, todo lo que hace daño para engordar. Lo hace de una manera inconsciente para engordar y para humillarse ante las personas que la están viendo. ¿Sí? Es una manera inconsciente. Ella se humilla a sí mismo y los demás, pues obviamente también la están humillando, ¿sí? Ahora, esto es muy subjetivo porque finalmente en la India, las personas aquí en Occidente, las personas flacas y con buen cuerpo es la belleza, ¿no? Es el ícono de la belleza. Pero en la India y en el Medio Oriente, el ícono de la belleza lo están viendo en pantalla. Son personas con esta morfología, con este cuerpo. Pero aquí en Occidente, así se ve una persona con la herida del alma. Cree que para ser espiritual y digno de Dios debe aliviar el sufrimiento de la humanidad. Y es por eso, por lo que se cree con el deber de servir a todo mundo, el sacrificado, el famoso triángulo de Karpman. El triángulo de Karpman es el perseguidor, el rescatador y la víctima. Luego se hace la víctima, ¿sí? Es por eso, por lo que cree que debe de servir a todos los que ama, a quienes pone por delante de sí mismo. Siempre va a poner por delante de sí mismo a otras personas antes que a sí mismo. Por otro lado, las personas con la herida de humillación, con la máscara de masoquista, con el miedo de la libertad, porque le tiene miedo a la libertad, no le gusta que le traten como si fuera un niño. Contiene mucho las palabras y ha aprendido que no tiene derecho a decir las cosas que puedan perjudicar a otros. Es la persona que para todo se la pasa pidiendo perdón. Perdón, perdón, discúlpame esto, perdón, ay, ay. Esa falsa, el perdón, ¿no? La falsa eh, inutilidad que incluso puede llegar a justificar a los demás. No quiere reconocer ni su sensualidad ni su amor por los placeres asociados a los sentidos. Rechaza, rechaza los impulsos vinculados con los sentidos y tiene miedo de pasarse de la raya y sentir vergüenza. Esta persona con la herida de humillación también teme ser castigada si disfruta demasiado la vida. Suele tener historias relacionadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia, es decir, abusos sexuales, abusos materiales, abusos familiares eh, y sobre todo también violencia psicológica. Y siempre se las apaña, o sea, es decir, tiene la experiencia para no estar libre. Siempre está sujeta, dependiendo de alguien, de algo, siempre está sujeta, ya que para él estar libre, como lo dije, es su gran miedo, significa no tener límites. Estar libre es sentir demasiado placer. No se da el permiso de darse ese placer. Ahora, de este modo, limita su libertad anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, por lo que le falta tiempo, pues, para disfrutar la vida. Hace tanto por todos, por eso se convierte en el perseguidor, hace tanto por todos, rescata, hace tanto por todos y luego como nadie le agradeció, pues pobre de mí, se hace la víctima, ni siquiera las gracias me dan, ¿no? Conoce sus propias necesidades, las conoce, pero nunca las escucha. Y cree que debe sacrificarse por ganarse a las demás personas la aprobación. Y buscando la aprobación pierde su propia identidad. Se siente también fácilmente sucio, se siente cerdo, se siente indigno y a veces siente asco incluso de sí mismo. Se recompensa a menudo con comida. Aquí están los comedores compulsivos: azúcar, harina, grasas,
frituras, fritanga, cosas fritas, donas, estas cosas, creyendo que así disfruta, pero lo único que hace es un placebo. Por eso tiende a subir de peso, pero su culpabilidad y su propia vergüenza estropean ese disfrute, porque ya se ve haciendo eh, su atracón y después siente culpa pues por este atracón. Engorda con facilidad para así tener una razón, fíjense en esto, por la que no disfrutar con sus propios sentidos. Esto es humillarse a sí mismo y suele usar también las siguientes palabras. Usa mucho las palabras digno, no soy digno, soy indigno, soy pequeño, soy gordo, estoy atrapado, estoy cerdo. Hay una palabra que no voy a repetir, pero se siente así, de esa manera, porque si no nos quitan las transmisiones, se siente sucio y le atraen o solo se permite las cosas pequeñas, porque no ve la grandeza de su alma. En la descripción del cuerpo físico, así como lo están viendo en pantalla, tiene un sobrepeso, tiene un cuerpo rechonchito, regordete, una baja estatura, un rostro redondo y abierto, ojos grandes y redondos, abiertos e ingenuos, como los de un niño, tiene el cuello ancho, hay acumulación de grasa en muchas partes del cuerpo, en la parte posterior del cuello, tiene esta famosa aquí atrás, joroba de búfalo. Si alguien se ha sentido aquí atrás, la joroba de búfalo es parte de la herida de humillación. Incluso una de las características de la herida de rechazo es que los niños tienen el vientrecito abultado. Si han visto a los niños que tienen el vientrecito abultado como cuando dicen que tiene bichos en la panza, así. Entonces, crece y el de rechazo también sigue teniendo el vientrecito abultado. Aquí en la herida de humillación se viste con ropa ceñida para acentuar sus redondeces de una manera inconsciente. Mancha con frecuencia sus ropas por la torpeza de sus movimientos, de su movilidad, de su motilidad. Y tiene una voz melosa como así como de niño, así de mia, 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 ña, 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 ña. Así como de niño, ¿no? Ña, 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 ña. Bueno, ahora, Blanquita, tengo hasta las 8, ¿verdad? Es una hora y luego preguntas y respuestas. Ok, entonces todavía tenemos media hora. Entonces, en la herida de humillación, si ahorita tú ya te estás identificando tanto con el cuerpo, deberías ahorita también de estarte identificando con las características. Ahorita también voy a seguir compartiendo más características de la herida de humillación. Entonces, la herida de humillación es la única que también pudiéramos no padecer todos. ¿Sí? Hace rato les dije, todos padecemos las 9 heridas del alma, del alma en la infancia, pero hay una muy profunda que es la que tienes que identificarte con esa morfología que estás viendo. Ahorita se las muestro en TikTok, no se preocupen, y en Facebook. Entonces, a veces te sientes tan humillado, pero déjame primero recordarte, hacer un paréntesis, que no debes darle mucha importancia a las palabras. No debes confundir tus sentimientos con el nombre de las heridas. Si es la humillación, no confundas los sentimientos que provocan la humillación con el nombre de las heridas. Por ejemplo, puedes sentirte humillado cuando tu herida de humillación se ha activado, pero observando tu reacción, ahí es donde sabrás realmente cuál de las dos heridas o cuál de la herida que tienes de humillación u otra está activada. ¿Sí? Si tu cuerpo no presenta en tu morfología ningún signo característico de la herida de humillación, que es la que estamos hablando en esta noche, te recomiendo que seas consciente de tu conducta en las situaciones en las que dices sentirte humillado. Ay, me siento humillado.
Ay, me siento usado, me humillaron. Considéralo, porque esos son los detonadores que son los que hay que identificar cuando tienes o sientes los síntomas de una herida de humillación. Esto te ayudará a comprobar lo que sientes en tu interior y a identificar cuáles son los venenos que te llevan a tener estos triggers. Triggers, pues son los detonadores. Y es así con todas las heridas, no solamente con la herida de humillación, es así con todas las heridas de las que estamos hablando. Muchas personas aseguran también que se sienten, por ejemplo, rechazadas o abandonadas cuando tienen una herida de humillación. Así que va muy unida la herida de humillación con la de rechazo y con la de abandono. Pero reaccionan con un comportamiento típico de las heridas de injusticia y con las heridas de traición. Si se dan cuenta, todas las heridas están intrínsecamente unidas. Entonces, pueden ser más conscientes de esto, de lo que les ocurre si admiten o si te identificas si identificas, si admites, si te das cuenta, si tomas conciencia, si te cae el 20 de qué herida es la que te está haciendo sufrir en este momento más en una determinada situación. Por ejemplo, la herida de humillación. Por eso es importante que te identifiques con esa morfología de todas las almas que estamos ahorita viendo esto. Es importante que te identifiques con ese cuerpo, ¿sí? Ya después me invitarán para ver alguna otra herida. Son 9, así que yo estoy, ya saben, dispuesto. Entonces, ¿cómo vas a identificar tu herida de humillación? Primero, con la morfología que estás viendo. Segundo, es importante saberlo también por nuestra conducta. ¿Qué herida está activa? Por ejemplo, una chica se siente humillada por su madre. Y no quiere decir que la situación haya activado su herida de humillación, sino que lo que experimenta como una humillación desde su propio subjetivo punto de vista puede haber sido activada la herida no de humillación, pero también la de rechazo o la de injusticia. Digamos, en su conducta es la reacción, el detonador, el síntoma, tu conducta, lo que tú sientes, lo que va a determinar cuál de las heridas acaba de ser activada. Cada herida va a ir menguando y sanando poco a poco. Solo si de verdad aceptas lo que eres, quién eres y que tienes una herida. Por ejemplo, en esta, muchas personas, ahí sí ya no hay ni para dónde hacerse, ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Si te identificas con esta, no hay para dónde hacerse. Tienes la herida de humillación. Entonces, ahí hay que aceptarlo. Uno de los trabajos de los psicólogos es, incluso de los padrinos en los grupos, es hacer que las personas salgan de la resistencia, de la represión y de la negación. Cuando logramos esto de una manera socrática, en un diálogo socrático, haciéndole ver, haciendo que la otra persona descubra su propia negación y su propia realidad, entonces hemos hecho un buen trabajo como mentores, guías, padrinos, psicólogos, psiquiatras, como ustedes, tanatólogos, como lo quieran llamar. Apartar la negación, hacerles ver su realidad de una manera socrática eh, y hacerlos apartarse de la represión y de la resistencia. Ahí les voy otro ejemplo. Si estás pensando en tu herida de humillación, pero en realidad es otra herida la que te hace sufrir, te será más fácil, te será más difícil y te llevará más tiempo aceptar qué herida tienes, aceptar quién eres, aceptar lo que eres. Entonces, la aceptación total, aceptación, la honestidad hacia ti mismo, es la única manera de sanar tus heridas. ¿Oíste? Apúntale. Ese es uno de los antídotos al veneno de la herida de humillación. La aceptación. Ya cuando lo aceptas, es uno de los antídotos y es la única manera de sanar tus heridas, aceptándolo. Porque cuando el inconsciente va al consciente, lo puedes corregir. Apréndete esta: detectar, admitir y corregir. Aquí viene implícito la aceptación.
Apartar la negación, la resistencia y la represión. La aceptación es la única manera de sanar las heridas del alma. Así como la única manera de sanar una herida física sería tu antibiótico, dejarte guiar, dejarte cuidar por el doctor, por tu familia, dependiendo la herida, dependiendo el proceso. Lo mismo con las heridas del alma. La aceptación es parte del proceso, pero es la única manera de sanar tu herida. Entonces, para resumir lo que te estoy diciendo, la herida de humillación afecta tu relación contigo mismo, contigo misma. Es la única de las heridas que afecta tu relación contigo misma. Todas las 8 heridas, las otras 8 heridas, afectan tu relación con los demás y contigo misma. Pero esta es la única que afecta tu relación solo contigo misma, no con los demás, porque tú te estás humillando al estar comiendo, y lo dije bonito, comiendo azúcar, harina, sustitutos de harina, haciendo dietas, porque la dieta estresa y luego te vuelves al estrés, se activa el sistema nervioso central, se vuelve en ansiedad y vuelves a comer. Las dietas hacen, te causan ansiedad, son violentas. Hay que llevar, no una dieta, hay que llevar un programa de alimentación, ¿sí? Entonces, esta es la única de las heridas que afecta tu relación contigo misma. Entonces, cuando una persona vive en la herida de humillación, una situación en la que esta herida está activada, no intenta humillar a nadie más. Más bien, en su subjetividad, se humilla hacia sí mismo e intenta defender o culpar al otro, ¿sí? De lo que le está sucediendo. Sin embargo, suele ocurrir que los demás se sientan humillados por la conducta de esa persona herida, que tiene la herida de humillación, que es la masoquista, la máscara de masoquista, que es la que se pone para no sufrir, para evadir el dolor, para no atravesar el dolor que siente cuando le tocan la herida. Imagínense que si se han pinchado con un clavo, si se han cortado, si los han operado, las mujeres que están aquí, las damas, las que han tenido hijos, que han tenido cesárea, pues imagínense, ustedes saben lo que es una herida. Cuando te tocan esa herida, ¡au! Pues ni me la toques, ¿no? Porque me duele. Lo mismo sucede con la herida del alma, de la infancia del alma. Te la tocan y ¡ay! Ahí es donde reaccionas. Entonces, las personas que tienen esta herida, aquí en el consultorio, me han confesado, me han referido, que sienten mucha vergüenza por su propio sobrepeso y sienten vergüenza por el sobrepeso también de sus padres o de algún otro familiar e incluso en la conducta en el terreno sexual. Cuando demuestra que somos en la herida de humillación, que demuestra que somos con nosotros mismos igual que con los demás y que acusamos a los demás de ser así con nosotros. Es decir, que todas nuestras heridas están ya presentes en el momento del nacimiento. En el taller del domingo hablamos del ego funcional y del ego disfuncional. Y hablábamos que en la neuroanatomía de Sigmund Freud, en los tratados de Sigmund Freud, dice que lo primero que se forma cuando en la concepción del neonato, del niño, del bebé, esperma con óvulo, ahí ya está presente el ego. Y cuando tenemos ego, es cuando ya están presentes las heridas del alma. Por eso, desde antes de nuestro nacimiento, en nuestra concepción, las heridas del alma ya están presentes. Si tú sabes que estás embarazada y rechazas a tu bebé, o el papá dice, ching, ya te embarazaste, ¿no? O sea, ya te embarazaste, como si ella se hubiera embarazado sola. Y sale corriendo, que es la herida de abandono. Ahí ya le hizo la herida de abandono y la pobre chava, pues la herida de rechazo. Y el bebé, bueno, ya ni siquiera es un bebé, es un cigoto, es un neonato, ¿sí?
apenas en la concepción, eso, el cigoto ya sabe que, que percibe lo que está sucediendo. Imagínense, ¿sí? El ego. Entonces, en la evolución de esta herida, por dominante que sea el ego, la vida empieza a tener, la persona después de nacer, pues empieza a tener también experiencias que puede ser consciente o no de lo que es la herida de humillación. En este caso, la hace el progenitor puede ser el del sexo opuesto o puede ser el del progenitor del mismo sexo. Las personas que sufren de humillación se sienten observadas por Dios, se creen a menudo culpables, avergonzadas, víctimas, pobres y pueden ser conscientes de lo que en todo el ámbito físico. Entonces, ¿por qué sanar esta herida? ¿Para qué sanar esta herida? Porque para sanar esta herida deben darse permiso nos debemos dar permiso para ser seres humanos y usar y en especial disfrutar nuestros 5 sentidos. Porque detrás de esta herida se esconde una persona muy sensual, se esconde una persona con un alma enorme, con unos sentimientos hermosos, pero se ha puesto una máscara de masoquista, en la que se humilla a sí mismo y se lacera y se victimiza y se conmisera a sí mismo. Hay una persona sensual, hay una persona que no puede o no quiere disfrutar de sus propios sentimientos, sentidos, y que se ama y que se odia a la vez, aceptándose y amándose a la vez. Hay una disonancia, porque como su ego está convencido de que eso no está bien, ¿sí? Hablamos del ego, el ego es el yo, y la instancia, una de las instancias psíquicas del psicoanálisis es el ego, que soy yo, el ello y el superyo. El ello es vamos a verlo con esta metáfora del diablito, y el super yo es la moral, es la ética, es la estética, es el angelito. Siempre estamos en pugna y el yo siempre trata de equilibrar a nuestro diablito y nuestro angelito, a nuestro ello y a nuestro super yo. Y, y esa persona se enfrenta pues a ese gran dilema, esa disonancia cognitiva que presenta. Y la principal característica del masoquista, pues es la redondez de su cuerpo. Ya sea obeso o no, es la redondez de su cuerpo. Entonces, los individuos también que sufren una herida de humillación tienen un cuerpo más voluminoso que la media estadística, que la media ponderada entre la población desde muy jóvenes. Creen que se dan permiso para ser sensuales, tal y como lo desean. Ahorita se ha dado de moda un término que se llama gordibuena, ¿no? Sí, está muy de boga en las redes sociales, las gordibuenas, ¿sí? O sea, han tratado de entrar en este paradigma de Occidente que dicen que las flacas esqueléticas son las que, pues, es el icono de belleza. Entonces, en este paradigma nuevo, de moda, de boga, la gordibuena ha entrado en esta atmósfera. Entonces, eh, son sensuales, sí, también. Se visten incluso las personas con la herida de humillación, se visten algunas de forma provocativa, de forma seductora, comen mucho, después sienten culpa y dicen que se aman. Se están destruyendo a sí mismas y dicen que se aman en esta disonancia cognitiva. No aceptan su peso, pero luego dicen que sí aceptan su peso y dicen que tienen una vida muy sexual muy activa. Pero en lo más profundo de su ser, señoras, señores, compañeros y compañeras, se sienten culpables de amar demasiado las cosas materiales. Y sobre todo, se sienten culpables ante el poder superior, ante Dios, que es la autoridad suprema. Entonces, esto explica por qué la herida de humillación se experimenta con uno mismo y es la única herida que se experimenta con uno mismo. Si, por ejemplo,
alguien hace un comentario descortés sobre su forma de vestir, su forma de alimentarse, un comentario descortés sobre su peso, no se lo tendrá en cuenta. Al contrario, puede ser que se sonroje, se burle de sí mismo, se arrepienta de ser así y esté de acuerdo con el comentario. Esa es una manera también de autohumillarse. Acuérdense que la idea de humillación es autohumillación. Te estás, comes y comes y comes de esa manera para verte así y humillarte ante los demás, y tú dices que los demás te están humillando, pero realmente eres tú mismo el que se está humillando. Y sus juicios sobre sí mismo o sobre sí misma siempre están motivados por la vergüenza, por la culpa y por la victimez. Si tiene en cuenta el comentario que hizo, es porque otra herida ha sido activada a la vez, ¿sí? En el caso de que se trate de la herida de injusticia, se justificará pensando que la otra persona es injusto y que él nunca haría ese tipo de comentarios hacia otras personas. Si se activa la herida de traición, dirá, por ejemplo, poniendo énfasis en sus imperfecciones, y dirá, ¿te crees que eres perfecto? La herida de abandono le hará llorar, le hará quejarse en silencio, y si es la herida de rechazo, pues la que se activa fingirá no haberse afectado. Fingirá que no, como si no le hubieran, como si no le hubieran, no, como si no hubiese escuchado nada. O sencillamente se marchará. Huye, aunque no huye tanto como el del rechazo, como el que tiene la herida de rechazo. La máscara de la persona que tiene herida de rechazo es una máscara que se llama huidizo, huidizo de huir, es huidizo, huye. Entonces, casi para concluir, lo más importante para aquellos que sufren la herida de humillación es su relación con el poder superior, la espiritualidad, porque son personas muy espirituales, acuérdense, que quieren ser dignas ante Dios, sienten culpa ante Dios y siempre quieren ser dignas ante Dios, y tienen la sensación de que Él siempre las está observando constantemente y nunca se sienten lo suficientemente espirituales. Fíjense la disonancia. No hay una consonancia entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen. ¿Y por qué puntualizo la relación con Dios? Recuerden que una relación con el poder superior no tiene nada que ver con religión, sino que estas personas son muy espirituales por lo mismo de que siempre están viendo, sintiendo que Dios las está viendo, sienten esa culpa y puede ser vivida incluso esta espiritualidad por gente que ni siquiera sea practicante, ¿no? El miedo a una autoridad divina viene de sus situaciones no solucionadas en la niñez, en alguna de las etapas anteriores. Si tú te identificas con esta descripción, con esa morfología, con las características que ya dijimos, entonces lo que hay que cambiar es tu definición de lo que es una persona espiritual. Querer ser siempre digno, generoso, servicial, buscando ayudar a todo el mundo, rescatarlos, lleva a desarrollar orgullo. Fíjense, son serviciales, son rescatadores. Y esto los lleva a desarrollar un orgullo. En vez de seguir así, una parte, una solución, un antídoto para sanar una herida de humillación es primero aceptarlo. Luego, tener una relación con el poder superior, bien, no a través de la culpa, y ser consciente de que el servicio a los demás no tiene por qué ser el camino que lleve a ser digno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solo quiere tu felicidad, el poder superior, tu espiritualidad, y tu parte masoquista chocan y hace que olvides tus necesidades, lo que quieres, lo que deseas, lo que necesitas, y antepongas las necesidades de los demás ante las tuyas. Esa es la diferencia entre rescatar y ayudar de una manera honesta. Esa es la diferencia. Cuando sobrepasas tus propias necesidades, ahí estás rescatando, no ayudando de manera honesta. Si tú quieres ayudar a tu hijo
y en vez de pagar tu renta, ayudas a tu hijo, le das ese dinero de la renta, entonces ahí estás rescatando. Pero si ya pagaste todo y quieres ayudar a tu hijo con 100 pesos para que se vaya a algún lado, qué sé yo, entonces ahí es una ayuda honesta. Acuérdense, la línea delgada entre confundirlo, la ayuda honesta o el rescatar a alguien, es que no no pases tú por tus propias necesidades, porque estás pasando tú por sobre de ti mismo, te pones como tapete. Yo sé que no es fácil, pero probablemente estás acostumbrado a las alabanzas, porque es una adicción también, al reconocimiento, a las alabanzas que te dicen las personas a las que ayudas. Pero ya te dije la diferencia entre la ayuda honesta y el rescate. No pases por sobre de tus propias necesidades. Es adictivo. Y aunque se preguntan también cuándo vas a empezar a cuidar de ti mismo, no te dejan tampoco cuidarte de ti mismo, ¿sí? Porque es la ganancia secundaria que reciben ellos de ti cuando los rescatas, cuando los ayudas. Porque una persona masoquista con la herida de humillación recibe muchas alabanzas de los que lo rodean. Una persona masoquista que recibe alabanzas, pues es miel, es un olor fragante, es un incienso, ¿cómo se dice? Delicioso. Y creo oír la voz de Dios bendiciéndola. Incluso dicen, no, es que es la voz de Dios diciéndome, ay, me está bendiciendo, me está glorificando y se siente digna. Pero no es eso. Esa es una invención del ego, una invención del yo. Recuerda que el ego es el miedo de ser libre. El miedo de la herida de humillación que tiene ego disfuncional es el miedo a ser libre y el servicio a los demás. El miedo de ser libre y el servicio a los demás es parte de las características de la herida de humillación. Y el miedo más grande del masoquista es ser libre. Así que todo lo hace posible por estar ocupado ayudando a todos menos a sí mismo. Por otro lado, si no lo hace, se sentirá culpable y por otro lado, así se asegura de no tener libertad. Así que es una persona muy inteligente, ¿sí? ¿Entendieron ese trabalenguas? Se los voy a repetir. El miedo más grande del masoquista es ser libre. Así que hace todo lo posible por estar ocupado ayudando a otros seres queridos. Y por otro lado, si no lo hace, se siente culpable. Y por otro, así se asegura de no tener libertad. Por eso lo hace, porque su gran miedo es la libertad. Creerse indispensable para los demás es perjudicial, porque anima al ego a crecerse y a sentirse importante. La persona que sufre esta herida de humillación aparenta ser, como en general, muy humilde y discreta, pero esconde muy bien su lado orgulloso y su complejo de superioridad, su ego, que desarrolló a través de la humillación y del miedo a la libertad. Y da la impresión de tratar a los demás como niños, al querer hacerlo todo por todos, todo por ellos. Entonces, el masoquista va a estar, que es la máscara de la herida de humillación, está tan ocupado resolviendo los problemas de los que los rodean que nunca tiene tiempo ni siquiera para cocinarse a sí mismo. Come y come y es el que se va a McDonald's, el que se va a Kentucky, y no porque sean restaurantes malos, pero pues son comidas fritangas. Entonces, aunque encuentre tiempo para los demás, no encuentra tiempo para sí mismo. Se asegura de tener siempre algo que picar en el refrigerador. Su lugar favorito es la cocina, de modo que come cualquier cosa en cuanto tiene un rato libre, cada vez que se siente culpable y además sigue engordando. Ahora, es habitual también que la persona con herida de humillación, este masoquista, piense que se está alimentando, según él, y piensa que no tiene excesos al elegir tomar varias pequeñas cantidades de comida al día en vez de una sola comida principal. Por eso hay que hacer un programa de alimentación, no una dieta. Entonces, se dice a sí mismo y le dice a los demás,
No comprendo por qué sigo engordando. No comprendo por qué tengo esta panza. No tengo la sensación de estar comiendo en exceso. Entonces lo niega, está en represión, en resistencia. Entonces sabe que no escucha ni siquiera sus propias necesidades alimentarias y ni sus otras necesidades físicas o psicológicas. Puede incluso, fíjense, adivina lo que los demás piensan de su cuerpo, solo viendo cómo le miran. Así como le miran a la persona obesa, adivinan lo que los demás están pensando de su cuerpo. Así que de ese modo se humilla a sí mismo y además se siente humillado y se arrepiente aún más de sentirse humillado. Y los demás no hacen más que sino confirmar lo que piensa de sí misma, ¿sí? Y si estas situaciones te identificas, te son familiares, presta atención a todas las veces que el ego te habla, ¿no? Cuando tu culpabilidad se manifiesta, porque después de un exceso, después de un atracón, de una comilona, relacionado también con los sentidos, alimentos, sexo o cualquier otra forma de abuso como nicotina, drogas, alcohol, en la que abuses de ti mismo o te estés humillando, eh, date cuenta que te estás autosaboteando y dañando de una manera muy lenta. Incluso las personas con esta herida de humillación se consideran a sí mismas lentas. Y es una manera de autolesión muy lento también. Porque a la hora de correr, de caminar, de acompañar a alguien, así, se sienten también muy lentos. Y su modo inconsciente de dedicar más tiempo a disfrutar de esos sentidos, pues es comiendo, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Entonces, date permiso de aceptarlo para usar este método. Interiorízate, conócete, disfruta un momento agradable, disfruta de tu comida, mastícala bien, porque estas personas con esta herida mastican y gluc, lo de gluten, pero de volada. O sea, ni siquiera lo mastican cuando ya se lo están pasando. La idea es comer. Y el problema es, aquí es que el cerebro y el estómago pues, están conectados. El primer cerebro está acá, el segundo cerebro está acá. Y cuando el cerebro, no sé si yo creo que les ha pasado, cuando el estómago, que es el cerebro 2, nuestro segundo cerebro, se llena, se tarda 20 minutos en mandarle la información al cerebro 1, que está en nuestra cabeza, para decirle que ya está lleno. Tú estás trague, trague, come y come, 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 y después de un rato, el estómago le dice al cerebro, ya estoy lleno, le da la sensación de que está lleno. El problema es que estás come, 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 y cuando te das cuenta estás ya reventando. Y el cerebro dice, ya estás reventado. Ay, ay, comí mucho, ¿no? Por eso hay que comer porciones y por eso hay que comer no lento, pero sí masticando alrededor de unas 50 o 60 veces tu alimento, para que te tardes esos 20 minutos en lo que el estómago le dice al cerebro, ya estoy lleno, ¿sí? Porque no nos llenamos con el estómago. La sensación está aquí, pero realmente nos llenamos aquí. El cerebro, el cerebro uno. Aquí nos llenamos, no aquí. La sensación está aquí. Es como cuando te lastimas, cuando te caes o te clavas un clavo. El dolor no lo siento, o sea, el dolor, la sensación está aquí, pero realmente el dolor está aquí, lo sientes aquí, ¿sí? Entonces, ¿ya terminamos? Que abrió su micrófono, ¿sí? ¿No? Sí, son las 8 y serían la hora de preguntas. Mau, por favor. Perfecto. Entonces, eh, a fuerza de vivir, no te sientas humillado, este resumen, a forma de resumen, esta forma de gestionar la herida indica que observes lo que vives, observes lo que comes, que no es ni bueno ni malo, que es sencillamente humano. En vez de juzgarte, criticarte, te des permiso para
tener aún esas heridas, porque no van a desaparecer. Las heridas no desaparecen, las heridas se curan. Acuérdense, quedan cicatrices, pero un indicador que ya las sanaste es que recuerdas sin dolor, lo cual es una prueba de amor hacia ti mismo. Bueno, pues adelante, pasamos con preguntas y respuestas. Muchísimas